El Salvador se mantiene en alerta por las lluvias de los últimos días a causa de los remanentes de la depresión tropical Celia y la influencia de una onda tropical en la costa de Nicaragua. Eso ha dejado vulnerable muchas zonas del país y ha causado más de 160 vías obstruidas, 93 deslizamientos y 12 desbordamientos de ríos, además de unas 8 personas fallecidas según los últimos datos de Protección Civil. Hemos tenido 2 árboles caídos que se atendieron rápidamente en Aguachapán y en La Libertad, específicamente en Cangrejera y en Tacuba. También tuvimos un deslizamiento importante sobre una vivienda en Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate. Fueron evacuados a donde unos familiares, los integrantes de esta familia, y los tácticos operativos y todas las demás instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil hicieron su pronta intervención. También tuvimos un incendio en vivienda que el cuerpo de bomberos pues atendió rápidamente, así como un vehículo, y una serie de accidentes de tránsito que también han sido atendidos por los cuerpos de socorro, los tácticos operativos y otras instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Las intensas lluvias también han dejado serios daños en carreteras, provocando formaciones de cárcavas, como la registrada en la Quinta Avenida Norte, cercana a la iglesia Don Rúa, donde se realizan trabajos en el marco del Plan Invernal 2022. En la carretera a Comalapa se instalaron barreras para evitar desprendimientos. Sin embargo, en medio de la emergencia, Obras Públicas está trabajando en diversos lugares y proyectos. Uno de estos es la construcción de un túnel aéreo que conectará los 2 edificios del Hospital de Niños Benjamín Blum, así como la construcción de las rampas en el Redón de Lutila, en el departamento de La Libertad. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este lunes 20 de junio. Después de un fin de semana lluvioso, hablaremos del trabajo de mitigación que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, así como de otros proyectos para mejorar las calles de nuestro país. Para esto nos acompaña en el estudio el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Estamos en vivo, recuerde que puede escribirnos a nuestro WhatsApp. Ministro, buenas noches, un gusto tenerlo aquí en el programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo este programa, esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Las lluvias han dejado al descubierto varias zonas vulnerables, ministro. ¿Cuál es el balance a esta hora? Sí, bueno, tenemos 31 derrumbes, tenemos 31 árboles caídos en diferentes carreteras. Tenemos también 72 derrumbes que se han generado también en diferentes zonas, y pues hemos tenido 12 ríos desbordados en todo el periodo invernal. Hemos estado inspeccionando, hemos estado revisando los diferentes incidentes que se han dado en carreteras principalmente, y la mayor parte pues ha sido en la zona costera y también en las zonas montañosas. Por ejemplo, hemos tenido algunas eventualidades en la carretera del Puerto de la Libertad, en el sector del litoral también hemos tenido algunos inconvenientes. En el Puerto de la Libertad, como los sectores de Cangrejera, por ejemplo, el Majagual, el sector del Tunco, el Sunsal, también en Barra Salada también hemos tenido algunas inundaciones, algunas afectaciones, principalmente en algunas viviendas que han sufrido ciertos daños materiales. Pero por eso también pues hemos estado haciendo diferentes acciones a través de la Comisión de Protección Civil, como por ejemplo, uno es pues atender el momento de la emergencia, llevar a las personas o a las familias a los diferentes albergues, pero también paralelamente pues hemos estado realizando acciones como por ejemplo destapar bocanas tanto en el Majagual, en el Tunco, en el Sunsal, en Barra Salada y en otros sectores para poder reducir, digamos, esa agua acumulada que normalmente pues genera afectaciones en algunas viviendas. Si bien es cierto, pues hay que hacer algunas obras más grandes, ¿verdad? Principalmente por algunas familias que viven en los ríos o en algunas quebradas, y que esto pues cuando se desbordan pues genera afectación. Pero sí hemos estado haciendo algunas actividades. Y también pues en los lugares montañosos, por ejemplo en el caso de la carretera de Los Chorros, que este es parte de la ladera del volcán de San Salvador, entonces ahí se han generado algunos de los derrumbes principalmente, tal vez han sido pequeños, pero de alguna manera pues genera ciertas afectaciones. Esto denota la vulnerabilidad que tiene el país, dijéramos,
A estas alturas hay suficiente carga, o sea, el suelo está sobrecargado de aguas. No sé si se esperan o no más lluvias. Me refiero a que la carretera Comalapa también hay un problema de desprendimiento de roca, entiendo. Sí, en la carretera Comalapa se han tenido algunos inconvenientes también. Ahora bien, pues quiero mencionar que en ese tramo de la carretera, en diferentes intersecciones, pues ya se están haciendo algunas obras. Por ejemplo, en el caso de El Hermano Lejano, justo en el ingreso a la autopista Comalapa, pues estamos colocando unas barreras de alta resistencia para poder evitar la caída de rocas, derrumbes y cualquier otro tipo de material que se pueda alojar en esta zona. Estas barreras de alta resistencia fueron donados por el gobierno de Japón y pues ya se están colocando en la zona. Así también pues sabemos que sí han habido algunas afectaciones en algunos tramos de la carretera, pero también estamos trabajando en proyectos que de alguna manera después de este invierno pues podamos realizar y ejecutar. Ahora bien, pues en los momentos pues hemos desalojado rocas o cualquier material que se han desprendido. ¿Cómo estamos con respecto a las cárcavas? Porque eso ha sido como algo recurrente. Tenés el de la Quinta Avenida Norte, cerca de la iglesia Don Rúa, que es una de las que más ha preocupado, pero también tenemos otras cárcavas. ¿Cómo está, dijéramos, el ministerio enfrentando este tipo de colapso? Sí, hemos tenido 3 cárcavas que se han generado en este invierno, principalmente en estos días que hemos tenido bastante lluvia. 2 en San Salvador y 1 en el sector de La Paz. En el caso del sector de La Paz, pues se está interviniendo. Es un tramo de la carretera que resultó afectado y pues se están haciendo las obras pertinentes. Y en el caso de San Salvador, pues hemos tenido 2 principalmente. Uno es en la Quinta Calle Poniente, como mencionas, por el sector del Don Rúa. Esa pues se está atendiendo a través de ANDA y a través del MUP. ¿Qué es lo que se hizo a través de ANDA? Pues hubo una ruptura de la tubería de aguas negras y eso fue lo que fue generando el hundimiento en la calle. Y por parte del MOP, a través de FOIAL, pues estamos, se reconstruyó la tubería de agua lluvia, que también sufrió afectaciones, y pues el día de hoy ya estábamos colocando lodocreto en la zona para poder rellenar, y luego pues tenemos que esperar unos días, debido al invierno, para poder garantizar la calidad y colocar el pavimento en la zona. Lo importante es que ya en este momento pues se eliminó la cárcava, si bien es cierto, falta la pavimentación, pero por temas de control de calidad no podemos colocar el lodocreto, digamos, y de una sola vez colocar la carpeta asfáltica, porque si no se puede generar un hundimiento también en la zona, ¿verdad? Tenemos que esperar cerca de 2 a 3 días para poder colocar la carpeta asfáltica, que es la que se puede visualizar en las imágenes donde está Andy Fovial. También pues se trabajó en un tramo del Boulevard Venezuela, principalmente un tramo de la acera que sufrió un hundimiento debido a un colapso de una tubería de agua lluvias, y pues ya se hicieron las obras pertinentes. Ya se concluyeron con esas obras y pues con esto pues las familias van a estar más seguras. Y seguimos monitoreando, ¿verdad? Sabemos que hay cárcavas de grandes dimensiones que ya vienen desde hace años, pero se están haciendo diferentes trabajos en el Matasano, en Jardín del Boulevard, en Comunidad Belén, en Brises de San Francisco, etcétera. Ya hay obras que se están haciendo por parte del Ministerio de Obras Públicas para darle una solución a diferentes familias. ¿Se está haciendo algo, ministro, para verificar las construcciones de los lugares habitacionales? Porque zonas residenciales pasan a ser ahora zonas comerciales, edificios donde las tuberías no estaban diseñadas, dijéramos, para darle salida a ese montón de agua. Sin embargo, yo sé que no es de competencia directa del Ministerio de Obras Públicas, pero ¿hay algún nivel de coordinación para tratar siquiera de minimizar este riesgo? Sí, hay un tema, y es que muchas de las tuberías que están en las diferentes calles y carreteras pues ya tienen bastantes años, ¿verdad? Y quieras o no, pues en el tiempo han sufrido daños o no se encuentran en las condiciones adecuadas. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso de ANDA, pues está trabajando en diferentes comunidades, colonias residenciales, reparando tuberías de agua potable, por ejemplo. Y así como están las tuberías de agua potable, pues así podemos encontrar las tuberías de agua negra y las tuberías de agua lluvias. Entonces, cuando estamos reconstruyendo las carreteras, estamos considerando el cambio de todo el sistema de tuberías, el sistema de drenaje.
para poder evitar que este tipo de cosas llegue a ocurrir y que cuando terminemos la obra de la calle pues se nos vuelva a dañar, que pues son cosas que muchas veces pasa, ¿verdad? O también establecer ciertas coordinaciones. En el caso con ANDA hay muchas residenciales que normalmente pues ellos tienen en su plan de intervención donde están cambiando tuberías y pues nosotros nos vamos coordinando con ellos para que no vayamos a hacer nosotros la calle y luego ellos lleguen a romper, ¿verdad? Por la instalación de las tuberías de agua potable o de aguas negras. Entonces estamos coordinándonos para poder realizar todo este tipo de acciones y poder ir mejorando ambas cosas, ¿verdad? En el caso de que corresponda agua lluvias o aguas negras o agua potable, pues se están haciendo los proyectos de manera coordinada. Sí, porque se criticaba mucho que antes el Ministerio de Obras Públicas iba recarpeteando, pero atrás venía ANDA levantando, poniendo tuberías para, dijéramos, mejorar servicio o reparar. ¿Hay algún nivel, dijéramos, de coordinación ahora? Sí, tenemos una mesa interinstitucional entre ambas instituciones donde nos estamos coordinando principalmente con las áreas de planeación estratégica de cada institución y de esta manera pues coordinar cada una de las intervenciones y no tener la problemática de que se haga una obra por parte del MOP y de parte de ANDA pues tengan que intervenir esa misma calle, ¿verdad? Entonces normalmente pues se hacen las intervenciones en conjuntas, tal cual por ejemplo se hicieron las obras recientemente en la cárcava del sector de la Quinta Calle Poniente, pues en este caso ANDA empezó a reparar la tubería de aguas negras, luego entró el MOP a reparar la tubería de aguas lluvias y luego pues nosotros hicimos el relleno y luego nosotros vamos a colocar la carpeta asfáltica también en la calle. Pero se hizo todo de una sola vez, es decir, alguien pudo, bueno, en el pasado pudieron haber solo reparado la tubería de aguas lluvias y después sellar, ¿verdad? Y luego pues hubieran tenido el mismo problema, en el tiempo se hubiera dado un hundimiento y luego otra vez pues... ¿Cómo piensa enfrentar? Yo tuve aquí también al señor presidente de ANDA y nos alarmó la forma en que nos dijo que más del 50% de las tuberías de ANDA están dañadas. Eso no va a afectar, dijéramos, toda la planificación que tiene Obras Públicas en aquellas calles en las cuales le toca reparar por ley o dentro de su propio plan de expansión. Lo que sucede es que en las reconstrucciones que vamos haciendo, pues ya vamos incorporando el cambio de la red de tuberías. Aunque sea de ANDA. Aunque sea de ANDA. Claro, ¿verdad? Hay rutas donde no hacemos recarpeteo, no reconstruimos la calle completa, porque quizás la calle, digamos, no lo requiere en este momento, sino que en algunos tramos pues hacemos bacheo. Es decir, solo ciertos tramos donde hay hundimientos o donde hay baches, pues nosotros realizamos las intervenciones. Esas calles sí no se les cambia la tubería de agua potable o de agua lluvias en el momento, ¿verdad? Claro, podría ser que una de esas en algún momento llegue a sufrir afectaciones, pero nosotros hemos considerado que, al menos en el tramo donde se está interviniendo, pues que se reúnan las condiciones necesarias y que no vayamos a tener complicaciones. Pero cuando es bacheo, pues al menos donde se está haciendo la obra, pues tratamos de que no vayamos a tener ningún inconveniente. Claro, ¿verdad? Después se puede dar alguna afectación en otro tramo de la calle, pero es un tramo que no se intervino, es decir, no es un gasto que estamos haciendo de más y que después vamos a tener que volver a gastar, ¿verdad? El fin de semana dio inicio con la colocación de una pasarela para conectar dos edificios del Hospital Benjamín Blum. La pregunta es, ¿esta conexión también lleva implícito para que personal médico, pacientes puedan tener acceso o simplemente es una unión para que personas puedan circular de una calle a la otra? No, es más que todo para que el personal médico, para que los enfermeras, los doctores, los pacientes también, que son niños, ¿verdad?, puedan trasladarse de un edificio a otro. Normalmente pues tenemos parte de la hospitalización general en un área y luego pues tenemos un edificio anexo que es la parte de emergencias del Hospital Blum. Normalmente pues los niños incluso en silla de ruedas, hay videos, fotos donde están pasando junto con diferentes médicos, enfermeras o enfermeros para poder trasladarse al otro edificio. Tienen que atravesarse la carretera, tienen que pasar varios metros de calle para poder lograr este objetivo. Pues ahora la idea con este proyecto pues es conectar a través de una infraestructura aérea
ambos edificios. Es una infraestructura de 156 metros de longitud, incluye 7 apoyos, 7 pilas que son parte de la construcción del proyecto, y pues vamos a conectar los segundos niveles de ambos edificios. Entonces, en un lado pues vamos a colocar un ascensor, y en el otro lado pues conectamos directamente con la edificación. La obra pues no solo es la pasarela o la infraestructura aérea, como le queramos llamar, sino que también incluye pues un refuerzo estructural que se le tiene que hacer a las edificaciones para poder garantizar que esta obra pues cumpla con todos los requerimientos básicos de infraestructura, y no solo eso, no solo infraestructura pura, sino que también con infraestructura hospitalaria. Por ejemplo, se garantizan que el piso tenga todas las condiciones necesarias, es un piso epóxico. Hay una curvatura sanitaria que se lleva para poder evitar infecciones, bacterias, entre otro tipo de cosas. Y pues incluso las luminarias son luminarias especiales, no es cualquier tipo de luminaria, sino que es de acuerdo a la normativa de infraestructura hospitalaria que se requiere para ¿Y esto fue requerimiento del Hospital Bloom? Sí, la gente del Hospital Bloom pues hace años lo habían pedido, y pues doña Olga de Bukele, la mamá del presidente Bukele, pues llegó al Hospital Bloom y le hicieron la petición, ¿verdad? Se vio esta necesidad de poder construir esta infraestructura, y fue así como pues ella nos hizo la petición de poder desarrollar esta obra, y así pues desde el Ministerio de Obras Públicas comenzamos con la ejecución del proyecto. Primero tuvimos que hacer el diseño de ingeniería, ¿verdad? Y luego pues entrar a la etapa de construcción. Ya hay una empresa que está realizando todos los trabajos necesarios, y nosotros pues este año en no más de 60 días esperamos ya poder entregar ese proyecto. Ok, ya para terminar esta primera parte, ministro, hay dos puntos básicos que siempre nos dicen, y es el tema de la colonia Santa Lucía, ¿verdad? Y la quebrada del Garrobo, es decir, como la colonia Santa Lucía, cada vez que llueve siempre hay inundaciones que van a parar, dijéramos. Tiene previsto, mejor dicho, el Ministerio de Obras Públicas darle, en fin, una salida definitiva a este problema de la Santa Lucía. Sí, yo quiero mencionar algo, y es que hay dos problemáticas, ¿verdad? Mucha gente a veces confunde a la colonia Santa Lucía con la residencial Santa Lucía. Sí. La residencial era una cárcava y se eliminó la cárcava, ¿verdad? Y la gente ahora está más segura. En este invierno no tienen el problema de que sus casas se iban en el precipicio, ¿verdad? Sino que ahora las familias pues tienen la seguridad y confianza de que hay una obra que se realizó en la zona. En el caso de la colonia Santa Lucía, el problema es de inundaciones. Tienen más de 30, 40 años de que se inundan sus viviendas en cada invierno. Incluso en lluvias de un par de minutos, sin necesidad que llegue el invierno, pues se tienen ese tipo de problemáticas. Entonces, nosotros pues hemos estado trabajando en varios proyectos. Son obras gigantes. ¿Por qué no me lo guarda para que después del corte me diga lo que tanto nos han estado pidiendo, cuáles son las expectativas que tiene la población de Ilopango con respecto a sus viviendas? No nos cambie, ya volvemos. La siguiente gráfica es del 1 de junio al 19 de junio. Aquí ya vemos cómo son las condiciones de la tormenta que tuvimos la semana pasada, en donde vemos máximos de más de 500 milímetros en el departamento de Aguachapán. Esto es sumamente importante que lo veamos, porque este mapa coincide con los municipios que tenemos en alerta. Vemos cómo toda la zona costera ha recibido más de 400 milímetros de lluvia, lo mismo sucediendo al norte de nuestro país. Bien, antes de irnos al corte comercial, le habíamos dejado planteada al ministro una de las tantas peticiones que nos hacen los ciudadanos, es el de la colonia Santa Lucía y no de la residencial como lo explicaba él. Pero aquí una lluvia, por muy pequeña, siempre va a dar. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía de Ilopango? Sí, la verdad que en el caso de la colonia Santa Lucía, pues estamos trabajando en proyectos gigantescos. ¿Cuáles son estos? Normalmente hay diferentes colonias, que esto era algo que se repetía, que se ha repetido en
el sector de Ilopango, diferentes colonias residenciales, comunidades, que normalmente pues se generaban cárcavas en los lugares de vivienda. Y como se generaron cárcavas por los diferentes faltas de controles de los drenajes, lo que fueron haciendo fue sellar pozos. Entonces evitaron que el agua pues de alguna manera drenara donde estaba la cárcava, donde se formó finalmente, y pues toda esta agua iba a parar a la colonia Santa Lucía. ¿Cuáles son esos casos? Uno, en el sector de la comunidad Belén, las familias hace más de 40 años cerraron un pozo de aguas lluvias y esto evitó que se siguiera formando la cárcava en la zona, una cárcava de grandes dimensiones. Y de igual manera pasó lo mismo en el Matasano, sellaron el pozo de colector de aguas lluvias, es decir, ya no evitaron que siguiera descargando las aguas lluvias en la zona por la formación de cárcavas, y pues toda esta agua iba a parar a la colonia Santa Lucía y sigue llegando a este sector. Entonces adjudicamos 2 proyectos que ya están incluso en construcción, uno en el sector del Matasano con una inversión de un poco más de $3 millones, porque son varias cárcavas las que se formaron en la zona, y otro pues en el sector de la comunidad Belén, donde también pues se formó, de hecho ahí estamos atacando 6 cárcavas de manera simultánea que se formaron, y pues con esto vamos a darle una solución a las familias de la colonia Santa Lucía. ¿Por qué? No solo la de la comunidad Belén y el sector del Matasano, sino que también de la colonia Santa Lucía. Porque ahora pues vamos a habilitar una descarga de aguas lluvias en esos sectores y ya pues toda esa agua ya no va a ir a parar a la colonia Santa Lucía, además de otras obras de drenaje que se van a estar realizando cerca de la ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los constructores, ministro? Porque tampoco es correcto que el Estado venga, dijéramos, a ser como el que venga a reparar algo que debió haber sido previsto por todos estos constructores que desarrollan, dijéramos, los proyectos habitacionales. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tienen ellos? Sí, y yo quizás me iría más allá también, porque decir a estas empresas constructoras, alguien les tuvo que dar permiso, Claro. alguien los tuvo que supervisar, alguien tuvo que autorizar todo esto, o al menos verificar que se cumplan con todos los requerimientos que se habían dado en los permisos. Si nosotros revisamos los permisos de construcción que se dieron, normalmente no se incorporaron todos estos componentes. No se incorporaron mejoras del sistema de drenaje, no se incorporaron una serie de componentes básicos que de alguna manera pues hubieran evitado toda esta problemática. Muchas de las residenciales, colonias y construcciones que se han dado a lo largo de nuestro país, principalmente en el área metropolitana, pues las viviendas se han conectado a los drenajes existentes. Y lo que sucede es que cuando se conectan a los drenajes existentes, estos fueron diseñados con una capacidad. A eso me refería. Entonces viene y esta nueva descarga hace que colapse el sistema de drenajes y genere las inundaciones que muchas veces se dan en diferentes sitios. Entonces, pues este tipo de cosas lamentablemente proviene también en parte de los permisos que se dieron de construcción. Entonces, al final, si bien es cierto, en algunos casos puede haber responsabilidad por parte de las empresas que construyeron, pero también la mayor responsabilidad es en el caso de los que dieron los permisos y que de alguna manera pues no exigieron los requerimientos básicos para poder evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque nos sorprende, aquí en la colonia Escolón, donde está el canal, es una colonia residencial y de repente vemos edificios que tienen una cantidad de apartamentos, una cantidad de construcciones, no sabemos porque esto sí sería una especulación, no nos consta, pero que están conectadas a la red normal que era una red para residencias, no es lo mismo descargar ese montón de agua. ¿Llegaría ahí también la responsabilidad para estos funcionarios que hayan dado esos permisos? Sí, de acuerdo, ¿verdad? Este tipo de cosas pues no son cosas que no se deberían de dar, pues son empresas al final que tienen los recursos necesarios, es decir, son inversiones millonarias que se realizan y así como es la inversión, pues también los réditos, el retorno económico, pues también es grande. Entonces se le debería de pedir lo básico, lo necesario para poder determinar un proyecto que no solo cumpla con el objetivo que ellos tienen, que al final, si en un edificio, si son apartamentos, pues igual como es un negocio, al final quieren una rentabilidad, pero que también cumpla con ciertas cosas, ¿verdad?, básicas que se tienen que dar
para poder retribuirle a la sociedad parte de las cosas que se hacen. Una de ellas puede ser la mejora del sistema de drenaje. Si bien es cierto, son inversiones importantes que hay que realizar, pero es parte de la construcción, ¿verdad? Es decir, le están inyectando, es decir, un lugar donde había una casa, pues ahora son 100, ¿verdad? Son 200. Entonces sí es necesario poder hacer todo este tipo de cosas. Nosotros hemos tenido reunión con LOPAMS, hemos tenido reunión también con el Ministerio de Vivienda y pues... hay un nivel de coordinación. Hay un nivel de coordinación en este momento con los nuevos permisos, ¿verdad? Si bien es cierto, el MOP en realidad no da los permisos de construcción, porque no es el Ministerio de Obras Públicas, en el área metropolitana es LOPAMS, y pues en otros sectores, por ejemplo en el Puerto de la Libertad es Amus Deli, que también es una organización por parte de diferentes municipios del Puerto de la Libertad, pero en otros sectores ya es el Ministerio de Vivienda. Pero a la hora que hay problemas, al que le toca reparar es a las obras públicas. A la hora de que hay problemas, pues nos toca reparar, ¿verdad? Y son cosas que o lo debería de haber asumido la empresa constructora o lo deberían de haber asumido los funcionarios que de manera irresponsable pues dieron los permisos, ¿verdad? Pero bien, estamos tratando de corregir lo que se hizo mal y pues hay que tomar el pasado para no volverlo a repetir, es decir, que los nuevos permisos de construcción no cometan este tipo de errores, ¿verdad? El 4 de julio, estamos a 13 años, dijéramos, de una fatídica fecha para el proyecto de la Málaga. Usted se recordará que fallecieron varias personas en esto. Eso nos demuestra el nivel de vulnerabilidad por el cual el país está atravesando. Esa quebrada, o es mejor dicho, esa evacuación, ¿están haciendo alguna obra de mitigación, ministro, o limpieza de la misma para evitar que haya un asolve y, por supuesto, una inundación? Sí, ahí por la Málaga, por la quebrada del Arenal, se hizo una obra importante de retención. Cuando nosotros llegamos, lamentablemente, la construyeron y días después de estar construida, pues estaba dañada. Nosotros tuvimos que llegar y hacer pues todas las actividades necesarias para que esa obra de retención pues tuviera las condiciones mínimas necesarias. Además, pues se han hecho algunas obras de drenaje en algunos sectores. Si bien es cierto, pues hemos detectado que esa no es la solución completa, hay que hacer otras obras de drenaje en la zona y nosotros pues nos encontramos diseñando este proyecto. Ahora bien, el tipo de inundaciones que se dieron en ese momento, donde lamentablemente fallecieron muchas personas, incluso las inundaciones que se han dado hace 5 años, por ejemplo, pues ya no se están dando ahora. Si bien es cierto, hay ciertas afectaciones o inundaciones, pero no de las proporciones ni en la de magnitud que se encontraban antes, ¿verdad? Entonces, es necesario aclarar esto porque sí hay ciertas obras que ya se hicieron, que claro, hay otras obras de drenaje que hay que finalizar para poder reducir el riesgo que se da de inundaciones en ese sector de una vez por todas. Entonces, pero sí ya en una buena proporción pues se han reducido las inundaciones en la zona, en la Málaga y en otros sectores aledaños, que normalmente pues tenían unas afectaciones sumamente grandes y muchas familias pues tenían problemas. Y quiero mencionar otra cosa, y es que en el sector de Brisas de San Francisco se está haciendo una reconstrucción de la bóveda y también unas obras de retención para reducir la velocidad en la cual baja el agua, y pues toda esta agua va a parar también al sector de la Málaga. Entonces, de alguna manera, también le estamos brindando parte de la solución al sector de la Málaga a través de esta obra. Aprovechando ya que está el redondel de la Utila, es uno, dijéramos, de ciertos proyectos que tiene la visión, me recuerdo en la última entrevista que tiene. ¿Cuál es el nivel de avance que tiene este proyecto, ministro? Porque es uno de los puntos críticos tanto para la entrada como para la salida de San Salvador. ¿En qué etapa está y cuándo hay posibilidades de una habilitación? Sí, en el caso del redondel Utila, pues estamos construyendo el paso a desnivel que tiene una inversión de $6.3 millones. El proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel, de un paso elevado, que va a aliviar el tráfico vehicular desde San Salvador, Santa Tecla, hacia el Puerto de la Libertad.
principalmente beneficiando a todas las familias que viven en Zaragoza, San José, Villanueva y todos los sectores aledaños, además de las personas que viajan hacia las diferentes playas de la Libertad, que también van a ser beneficiados a través de este proyecto. Por acá pues transitan cerca de 30.000 conductores en promedio diario, que estos son los beneficiarios directos de la obra. Llevamos un 60% de avance en el proyecto. En este momento pues estamos conformando las rampas de acceso hacia el paso a desnivel. La rampa que está más del lado de carretera al Puerto de la Libertad, estamos ya a unos días de comenzar con la pavimentación. De hecho ya se finalizó parte del relleno estructural que incluye la rampa, que es la rampa de bajada del paso a desnivel, y pues estamos a unos días de iniciar con la colocación de la mezcla asfáltica. Y en el caso de el otro tramo, que sería el tramo más allá de la carretera desde San Salvador, del tramo de San Salvador, pues esa esperaríamos que el próximo mes ya estemos realizando la pavimentación. ¿Cuándo vamos a habilitar el tránsito vehicular en esta obra? Pues a más tardar en el mes de agosto ya vamos a ver circulando diferentes vehículos en este paso elevado. Nosotros quisiéramos que fuera incluso mucho antes, porque el proyecto tenía proyectado finalizarse en el mes de noviembre de este año. Pero pues lo vamos a finalizar mucho antes porque tenemos un avance mayor a lo programado. Pero de alguna manera pues sabemos que también el invierno, depende de cómo evolucione, esto de alguna manera evita ciertas actividades, porque es decir, nosotros teníamos incluso proyectado que entre estos días ya íbamos a iniciar con la pavimentación. No hemos iniciado de alguna manera por el mismo invierno que tenemos en este momento, las diferentes lluvias que no han permitido realizar este proceso. Pero bueno, lo importante es que el proyecto lleva un avance sustancial. Teníamos programado un 40% de avance y llevamos 20% arriba de lo que teníamos programado de acuerdo al contrato. Entonces, es una obra que va a viento en popa. Todos los salvadoreños que pasan por ese tramo pues lo pueden ver día a día y cada día pues hay un avance, cada día se ven los cambios en el proyecto. Nos dicen, buenas noches, yo pienso que nuestro país es pequeño, hay que invertir en educación a nuestra población. Aquí un vecino barrió la acera y echó toda la basura en el tragán. Y si a la gente se le pone una multa, ella misma se educaría. En el campo, si se bota un árbol, que siembren 5 y le dan mantenimiento. Bueno, esta es una de las aspiraciones que todos los ciudadanos esperaríamos, la cultura del no botar basura. Sí, yo creo que es importante que todos tomemos conciencia. Al final, si todos contribuimos, si todos mejoramos nuestro espacio, es decir, por ejemplo, si las personas arreglan su acera, su tramo de calle, si el tramo donde está bien señalizado, está adecuado, limpio, y todos hacemos nuestra parte, todos arreglamos nuestro pedazo, pues al final la ciudad va a lucir mucho más bonita, claro, ¿verdad? Si todos arreglamos nuestra parte. Quería preguntarle, yo estuve sentado aquí también al ministro de Hacienda y discutimos sobre el tema del crecimiento económico. Y me decía el ministro que ellos le está apostando fuertemente a la inversión pública. Usted tiene proyectado 6 pasos a desniveles más. Económicamente, ¿cómo estamos en el ministerio? ¿Contamos con el presupuesto? Sí, hay recursos que ya se cuentan disponibles para poder ejecutar las inversiones y hay otros pues están gestionando los recursos para poder ejecutar los proyectos. Ahora bien, pues en el caso de Lutila pues es un proyecto que ya se está construyendo, también un paso a desnivel en el desvío de San Juan Opico que ya se está haciendo, otro paso a desnivel en Zacacoyo que también ya se está construyendo. Tenemos garantizados los recursos, dijéramos, de esos 3 proyectos que ya están en ejecución, sí, están garantizados en un 100% esos 3 proyectos. Pero adicional a eso, pues también tenemos el paso a desnivel en el redondel de integración, que en este momento se encuentra en evaluación de ofertas y esperamos que en unos días pues ya podamos tener el resultado de la adjudicación y que ya comencemos con el proyecto, con esa obra, con ese paso a desnivel. Ahora bien, con los demás pasos a desnivel, en el Árbol de la Paz, Hermano Lejano, tenemos proyectado también otras obras. ¿Qué es lo que sucede con esas obras? Pues están en su etapa de diseño de ingeniería en este momento. En el caso de el Boulevard Constitución, calle Principal La Gloria, calle Sacamil, calle del Volcán,
pues esa también está en su etapa de diseño. ¿Y con de respecto a los recursos, están garantizados o hay que gestionar algún tipo de financiamiento? En el caso del Boulevard Constitución estamos buscando el mecanismo de financiamiento para ejecutar el proyecto, y en el Árbol de la Paz pues ya estamos viendo cómo podemos lanzar la licitación pública y empezar con la construcción de esta obra importante. Así también, pues, no solo en esos sectores, quiero mencionar que estamos a unos días también de lanzar a licitación pública el paso a desnivel en el redondel Unicaes en Santa Ana. Ese es un proyecto también importante del gobierno del presidente Nayib Bukele, que muy pronto pues, va a iniciar su ejecución. Le preguntan, puede preguntarle desde Boston, puede preguntarle al ministro si hay algún proyecto a largo plazo para el Boulevard del Ejército. Y es que ahí sí, hay 4 carriles, pero llegas a 2 al final. Tenemos varios tramos donde hay complicaciones, ¿verdad? La autopista Comalapa, que es uno de los ingresos y salidas del área metropolitana, ahí están los pasos a desnivel Árbol de la Paz, Hermano Lejano, que se van a construir para poder mejorar esas intersecciones. En el caso de la carretera al puerto, pues teníamos el Utila, donde teníamos complicaciones. En el caso del occidente, pues estaba la carretera de Los Chorros, que ya hay un proyecto en licitación para darle solución a ese problema. Y en el caso de las familias de Apopa, Nejapa, Aguilares, pues la serie de pasos a desnivel de la Integración, La Gloria, Calle Sacamil, Calle al Volcán, que se van a construir, ¿verdad? Pero alguien puede decir, bueno, ¿y qué van a hacer en el Boulevard del Ejército? ¿Por qué no van a hacer pasos a desnivel ahí? Y es que nosotros estamos en un estudio de movilidad en el área metropolitana de San Salvador, y de acuerdo a esos estudios, pues estamos proyectando, más allá de una obra de infraestructura, de un paso a desnivel o de este tipo de obras, hacer un proyecto de transporte que de verdad le dé solución a la movilidad de las familias de Asesino. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a tratar de cerrar el programa precisamente con esa visión que tiene el Ministerio de Obras Públicas con respecto a ese transporte masivo de pasajeros que ya la ciudad lo está demandando de verdad desde hace muchísimos años. No nos cambie, ya volvemos. Bien, muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Señor Ministro, en esta última etapa, quisiera empezar por la última pregunta que nos planteó, dijéramos, un televidente desde Boston sobre la posibilidad del Boulevard del Ejército, y usted refirió que es mejor están evaluando el tema. Este país necesita ya un transporte masivo de pasajeros. De hecho, el CITRAMS, que se tenía, mal llamado CITRAMS, que se tenía aquí en este momento, fue declarado inconstitucional. ¿Tiene dentro de su visión qué vamos a hacer con esa infraestructura, con ese adefesio que dejaron ahí en cuanto a diseño? En fin, para poderle darle salida, sería Ilopango, quizás desde San Martín, Ilopango y San Salvador, porque creo que el país requiere ya un transporte masivo de pasajeros. Sí, estamos trabajando justamente en eso para poder mejorar la conectividad, la movilidad de las personas. Sabemos que en el Boulevard del Ejército, por ejemplo, en San Martín y todos esos sectores, y diferentes zonas en realidad, pues la población tiene que esperar horas y horas en el tráfico vehicular. Muchas veces 15 kilómetros se convierten en 2 y 3 horas, ¿verdad? Cuando haya accidentes incluso puede ser hasta mucho más del tiempo. Y eso pues de alguna manera genera complicaciones, horas productivas que la población está perdiendo, calidad de vida que al final de alguna manera también se pierde con el tema del tráfico vehicular. No, y eso es lo que el combustible, la depreciación de vehículos, etcétera, es decir, el costo que tiene también para la población. Entonces queremos cambiar eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues consideramos que tenemos que reducir la cantidad de vehículos que están circulando en la carretera. Y esa es la mejor forma y la mejor alternativa para poder reducir el tráfico vehicular. Y esto se puede lograr si solo si hacemos que la gente, que las personas, que la población se pueda movilizar a través de otro mecanismo de transporte. Y en este caso, pues estamos hablando del transporte masivo. En el caso del CITRAMS, pues ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Primero,
vamos a hacer que devuelvan lo que se robaron, ¿verdad? Lo primero es una multa que se le ha colocado por más de $500,000. Por no operarlo. Por no operar, y que ya estamos en el proceso del cobro judicial, ¿verdad? Es decir, si por ejemplo nos tienen que pagar a través de darnos unidades de transporte, pues ese va a ser el mecanismo de pago, pero al gobierno y a los salvadoreños pues le tienen que pagar. Y ya estamos en ese proceso, ya se está en ese proceso. Así también, pues, lamentablemente las unidades ya no circularon, pero pues estamos viendo cómo podemos dar un servicio a través del Viceministerio de Transporte. Y además de mejorar la calidad y el servicio en la Ruta 42 y 152, que está siendo administrada por el gobierno a través de otro tipo de unidades, y que eso pues pueda marcar... y van a mantener siempre el concepto de BRT en el Boulevard del Ejército. Se ha analizado la situación, ¿verdad? Y lo que nos dicen los estudios de tráfico es que nosotros, para darle una solución al corredor real, tenemos que habilitar 4 carriles exclusivos. ¿Qué significa eso? Que deberíamos de tener 2 carriles para ir desde Ilopango, desde San Martín hacia San Salvador, y 2 carriles para venir de regreso. Y incrementar la cantidad de unidades, obviamente, ¿verdad? Tener una buena cantidad de unidades para poder garantizar una mejor movilidad para los ciudadanos. Pero tenemos ahí tramos pues sumamente complicados. Y no toda la gente, y si no podemos verlo en los países de Europa u otro tipo de países, no toda la gente se va a movilizar en el transporte público. Siempre van a ver el vehículo privado, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a tener. Que en menores proporciones, sí, pero siempre va a existir, como existen en otros países. Entonces, la idea, pues al final, es dar una solución y una alternativa que de verdad pues sea a largo plazo, de acá pues a más de 100 años. Entonces estamos visualizando diferentes alternativas, transvía, estamos hablando de metro, estamos hablando de metrocable y otro tipo de sistemas que de alguna manera pues se interconecten entre sí y puedan garantizar una mejor movilidad para todos los ciudadanos, que son inversiones más grandes. Sí, son inversiones más grandes, pero decir, ¿y cuánto se robaron en el Chaparral? Más de $700 millones. ¿Y cuánto se robaron en diferentes proyectos? ¿Verdad? Es decir, con solo lo que se han robado en un par de proyectos, en una administración pasada, pues ya se hubiera construido el metro 3 veces, ¿verdad? Incluso hasta hubiera sobrado para otro tipo de obras. Y así pues otra serie de proyectos. Nosotros estamos en los estudios en este momento, ya... se están analizando. Son 7 líneas, 7 corredores los que se están analizando. Es decir, es un proyecto gigantesco el que se está haciendo. Claro, a mediano y largo plazo es la idea de la ejecución, pero lo importante es que vamos avanzando y pues este año pues vamos a tener diferentes resultados de los corredores. Todavía no han llegado a establecer la modalidad, si va a ser metro, si va a ser... Estamos en esa definición en este momento. En esa definición estamos en este momento, para luego pues darle a conocer a la población cuál es la solución que nos vamos a inclinar. Lo que sí tiene que saber la población es que todas las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele siempre han sido a favor de la población. Y en este caso, en el transporte, pues no va a ser la excepción. Cualquier decisión que se tome siempre va a ser en beneficio de la gente. En el tema de la renovación de la flota vehicular, ¿cómo estamos, ministro? Nosotros queremos cambiar... Se redujo de 20 a 15 años, ¿verdad? Todavía no, estamos en ese proceso. Hay una ley en la Asamblea Legislativa para poder hacer estos cambios. Todavía está en discusión, pero esperaríamos pasar de 20 a 15 años. Ahora bien, eso implica una inversión importante por parte de los empresarios del transporte público, ¿verdad? Que sabemos que, si bien es cierto, hay muchos que pueden invertir y no lo hacen, porque es decir, hay rutas, y eso hay que decirlo, hay rutas que son rentables. Es decir, hay rutas que son sumamente rentables, que lamentablemente por el esquema en el cual se paga el subsidio, que es por bus, pues muchas de ellas reciben subsidio, incluso más subsidio que otras rutas que no son muy rentables, o que algunas pues incluso podrían generar hasta pérdidas, pero con el subsidio debería de compensar. ¿Por qué es esto? Claro, ¿verdad? Porque están moviendo más pasajeros, entonces por lo tanto necesitan más cantidad de unidades, y como el esquema es de esta forma, pues eso permite realizar este tipo de cosas. Nosotros queremos transformar esto, que no sea el pago de esta forma, sino que sea más bien por pasajero, como son otros países. ¿Van a focalizar el subsidio? Al final queremos que la gente
siempre reciba subsidio, pero que se le pague como debe de ser, que no se le pague a buses fantasmas, que no se lo roben los empresarios, que reciban el subsidio los empresarios que de verdad deberían de recibir subsidio, como son otros países, ¿verdad? Es decir, hay rutas que son sumamente rentables y que no requieren subsidio, y hay rutas pues, que no son rentables y que requieren un apoyo por parte del gobierno para poder realizar sus operaciones. Entonces, justamente, pues eso es lo que queremos garantizar y que la población, pues al final pague lo justo y lo que de alguna manera no afecte el bolsillo de cada uno de ellos. Ahora bien, el tema del cambio de la flota, pues eso requiere una inversión importante, si bien es cierto, algunos empresarios lo pueden hacer, pero otros puede ser que no lo puedan hacer. Entonces, la idea pues es apoyar de alguna manera, buscar esa fuente de financiamiento, que de hecho estamos en ese proceso. A medida que se va discutiendo la ley, pues nosotros también buscamos las fuentes y que de alguna manera se puedan cambiar. Pero eso sería inversión del empresario, no del Estado. Una inversión por parte del empresario, pero de alguna manera nosotros generar esas condiciones de apoyo para que ellos puedan tener el financiamiento. Y te doy un ejemplo de formas en las cuales se puede hacer. Los empresarios reciben una compensación económica todos los meses. Entonces, una de las formas en las cuales se podrían obtener recursos, es decir, descontarle del mismo subsidio el cambio de la flota. Claro, ¿verdad? Esto obviamente lo podríamos ver con ellos, este proceso de transformación, pero de alguna manera garantizar que la unidad pueda ser renovada, ¿verdad? Entonces, al final, están obligados a hacerlo. Es decir, no es que quieran es decir, tienen que hacerlo. ¿Verdad? Es decir, si al final el transporte público es un negocio que hay empresarios que tienen una concesión y que lo hacen no porque son bondadosos, lo hacen porque es un negocio. Si no estarían en el negocio. Pues un negocio que genere pérdidas, mejor no hacer nada, ¿verdad? Mejor dejarlo, ¿verdad? Entonces, sí generan sus ingresos y su rentabilidad. Ahora bien, pues sí sabemos que este tipo de inversión, como mencionaba, requiere apoyo. Y por eso, de alguna manera, vamos a buscar ese apoyo necesario para poder brindar esos créditos que se necesitan, ¿verdad? Con respecto a la compensación económica, ¿van a establecer más controles a efecto de evitar, dijéramos, que efectivamente hoy por hoy la compensación está asignada a la placa de la unidad, aunque no trabaje? Sí, queremos que más allá que sea por bus, pues lo ideal sería que fuera por pasajero. La compensación económica, claro, es un proceso de transformación que no es de la noche a la mañana, sino que tiene que ser un proceso gradual de implementación para que esto se pueda lograr. Ahora, ¿cuál es el inicio de este proceso de cambio, de este proceso de transformación? Lo primero, pues, es ir renovando la flota de transporte público de pasajeros que existe actualmente. Entonces, a medida que lo vayamos renovando, le vamos a ir incorporando el GPS, recaudo electrónico, entre otro tipo de mecanismos que de alguna manera pues genera este salto de calidad y esta innovación. La Ruta 42 y 152 pues van a ser un ejemplo de eso y estamos trabajando en eso. El parque vehicular de todo es conocido que ha aumentado exponencialmente. Ahí, dijéramos, ¿habrá alguna acción, algún control? ¿Se va a prohibir, dijéramos, circulación de un día de cambio de placa? ¿O qué está previendo, dijéramos, el Ministerio de Obras Públicas para evitar que se siga incrementando más el parque vehicular con la misma red vial? Sí, nosotros, o sea, podríamos poner restricciones de placa, de circulación, como es en otros países, pero te voy a decir algo, es decir, si tú no le brindas un servicio de transporte público de calidad, digno a la gente, por más que pongamos las restricciones, lo único que vamos a generar son afectaciones a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener opción que trasladarse a través del transporte que no lo quiere utilizar en este momento. Entonces, probablemente va a tener que comprar otro carro para que un día circule un carro y otro día circule el otro carro, o va a tener que comprar una motocicleta, o va a tener que comprar otro tipo de vehículos. Si es que al final la gente no se mueve en el transporte público necesariamente porque no tiene ganas o porque no quiere. La gente no se mueve en el transporte público porque no está en las condiciones adecuadas. Si nosotros vemos en Estados Unidos y en otros países del mundo, la mayoría de gente prefiere movilizarse en el metro, prefiere movilizarse en el sistema de transporte público porque llegan más rápido a sus lugares de destino.
porque de alguna manera pues no tiene que esperar horas y horas en el tráfico vehicular, sino que lo hace mucho más rápido y con un costo mucho menor. Entonces tenemos que lograr eso. Claro, como mencionas, es un problema complejo y entonces la solución pues también no es sencilla, es una solución también compleja. Pero lo importante es que estamos trabajando en esos estudios que muy pronto pues van a estar concluidos y la población va a conocer de ellos y que de alguna manera pues esto nos va a brindar ya la solución real a todo el sistema de transporte público a nivel nacional. Escalonamiento de horarios. En este momento no se está pensando ni en el tema de las placas ni en el tema de escalonamiento de horarios. Lo primero es mejorar el transporte público y si mejoramos el transporte público pues ahí vamos a cambiar lo demás. Bien, hemos llegado al final del programa, como siempre decimos, es usted la que está sacando sus propias conclusiones en la intimidad de su hogar. Gracias, ministro, por aclararnos muchas dudas, sobre todo en el tema de transporte. Nos vemos el día de mañana en un programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios me los bendiga.